señora, señor, joven en general. Este programa, habida cuenta que estoy un poco afónico, lo voy a elaborar en este momento sobre la base de dos puntos. El primero de ellos, que es el aspecto inmediato, que es la elección del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima, donde hay dos abogados que se presentan, uno de ellos aprista, Víctor García Toma, estudió en la Universidad San Martín de Porres, donde está como rector el ex ministro de Educación Chang. ¿Se acuerda? El de los problemas de los colegios emblemáticos, ¿no? En donde el fiscal de la nación, aquel que yo digo que el día que se tomó examen para fiscales supremos y para jueces supremos, Maximiliano Cárdenas, Fernando de la Flor y los otros permitieron que los postulantes fueran llevando unas maletas grandes donde estaban libros de consulta, que era evidente, ¿no? Se veía, inclusive algunos estaban con todas las cosas afuera. Lo que motivó que yo gritara, ahora no lo puedo hacer estentóreamente, que eso era un crimen, era un robo, señor presidente de la comisión. ¿Cómo es posible que los que estamos yendo al examen, yo por ejemplo estoy comprobando, estaba Santiago Salas también, era uno próximo a mí, no me acuerdo los otros, pero él era el más visible para mí, pero el resto estaba inundado de postulantes con unas maletazas, en donde en la Universidad San Martín de Porres, en la avenida Tomás Marzano, ¿no? Estos estaban premunidos pues del libro de consulta, en donde se señaló que cada uno de los postulantes teníamos un digitador y un aula, un salón que se cerraba y donde uno podía abrir los libros de consulta y ni hablar. En esas condiciones fue nombrado, elegido fiscal supremo José Antonio Peláez Barrales. El presidente en esa época del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue quien lo nombró, era su hermano, Edmundo Eduardo Peláez Barrales. Estaba también el otro, Mancilla, Víctor Mancilla. Lo que yo les digo es con el objeto de que el abogado o la abogada que me escuche debe parar dientes, debe tener en cuenta, debe considerar lo que yo estoy manifestando. Por lo general, el partido aprista, y siempre ha sido así, toma estas entidades, llámense Presidencia de la República, Presidente del Poder Judicial, Verbigracia Javier Enrique Mendoza Ramírez, la Fiscalía de la Nación, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional. Felizmente, entre comillas también, tenemos el hecho de que lo que pasó con el primer gobierno de Alan García Pérez, el porcentaje de los congresistas electos disminuyó
sensiblemente, como ha acontecido ahora. Eso fue cuando fue presidente 1985-1990. Es decir, pasó de todo. Robos, muertes, a través del comando Rodrigo Franco. El partido aprista, la clase dirigencial es de lo peor. Justo como una mafia tiende a... Me hace acordar a esa película que no pude terminar de verla, de Corleone, creo, ¿no? El Padrino. Ellos toman periodistas, toman jueces, toman fiscales, toman todo con el objeto de proteger sus intereses. En realidad, nadie le puede decir al fiscal Tuco Peláez Bardales que hay conflicto de intereses. Pues es una barbaridad, un dislate, un disparate. No le van a hablar a un aprista de conflicto de intereses. Él sabe internamente lo que hay es concurrencia de intereses entre apristas. Entonces, el primer punto que quiero yo exponer es el relativo a estas elecciones que se hacen mañana en el Colegio Melitón Carvajal, en el mismo lugar, en el mismo horario. Pero lo que yo voy a hacer es exponerles de manera sintética, apretada, de que no deben votar por Víctor García Toma, postulante aprista. Para mayor fundamento de lo mío, él ha sido ministro de Justicia en marzo del 2010, justo cuando era presidente Alan García Pérez. O sea, no hay la menor duda. Y miren, esa, digamos, esa alianza aprista, fujimorista, en el Consejo Nacional de la Magistratura, aprista, Máximo Herrera, creo que se llama el presidente, recontra aprista. El presidente actual del Tribunal Constitucional, con Calle, al que Máximo Mantilla Campos le manda una carta, le dice: oye, compañero aprista, quisiera que después de que dejes el cargo tú seas el nuevo secretario general del APRA, porque se necesita de gente como tú. Y también quería hablar de otro punto, también, si puede ser posible. Pero el primer punto está dado por el hecho de que, señor abogado, señora abogada, señorita abogada, no puede usted votar por un miembro de un partido político que nunca ha favorecido lo correcto. Siempre toman entidades como el Colegio de Abogados de Lima
como el Consejo Nacional de la Magistratura, como el Tribunal Constitucional, ¿no? Gracias a Dios que el Congreso no, porque ha sido muy próxima la gestión de Alan García Pérez, con todos los robos, con todas las porquerías que han pasado. Y por ejemplo, la Fiscalía de la Nación, ¿en mano de quién está? En un aprista. Hoy día veo que en un periódico se toma a Víctor Raúl Haya La Torre, cuya vivienda en Villa Mercedes fue adquirida por un narco, Carlos Lambert Meléndez, que daba plata al partido aprista. Esto debe causar estupor, sorpresa ahora si no lo saben. Entonces, desde la génesis, desde la raíz, desde el origen, el partido aprista, con su líder y todo lo demás, tiene algo que desde el punto de vista deontológico, nada más ético, moral, es vituperable, es oprobioso, es repudiable. ¿Por qué razón? Porque los apristas, el objetivo, la meta, el norte de ellos es conseguir estos puestos para defender lo correcto, para defender lo justo, para defender la ley. No, la antítesis, lo inverso, lo contrario, para permitir la impunidad. El otro candidato es el abogado Mario Amoretti Pachas. Yo considero de que él no es aprista, no es fujimorista. Y eso es suficiente para que usted, señora abogada, usted, señorita abogada, usted, señor abogado, vote por una persona que se puede equivocar. No hay ningún Jesucristo acá que no tenga yerros, equivocaciones, errores. Él se puede equivocar, pero no puede torcer la interpretación, la exégesis de la ley para dar un pronunciamiento contrario al texto expreso y claro de la ley. Eso por un lado. El segundo tema es el relacionado precisamente con un dictamen del Ministerio Público que determina que Alan García no ha cometido ningún enriquecimiento ilícito. Y el tercer punto, si puedo culminarlo ahora, estoy un poco mal de la voz, es el que una jueza Magallanes, creo, en un caso de constitucional, creo de un señor Marcos, si mal no me acuerdo, Marcos, sí, aquí es, no sé si tengo acá
el escrito por Dios, pero esta jueza yo en este caso estoy patrocinando a un señor Amadeo Germán Marcos Cáceres, a quien el segundo juzgado contencioso administrativo de Lima, como también la sala transitoria especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, al reconocérsele sus 16 años que trabajó en la empresa Ferrán Hermanos, como si ahora estuviéramos hablando de Ripley o de Saga Falabella, una empresa, creo que hasta ahora está trabajando Ferrán Hermanos, conocidísima. Él se le reconocieron 16 años que trabajó para una compañía de seguros, pero se le desconoció 16 años que trabajó en Ferrán. Después de muchos años, este juzgado, segundo juzgado contencioso administrativo, reconoció estos 16 años. El caso es de que, como su punto de contingencia fue en mayo de 1989, donde hasta el hartazgo cumplía los 30 años que exige el decreto ley 19.990, entonces no había necesidad de aplicarle la ley 23.908, que sí aplica a la ONP. Esta ONP, creada por el delincuencial, el más macho de todos los samuráis, Alberto Kenya Fujimori, que en la primera oportunidad se escondió, ¿no? En la segunda, por FARC, renunció a la presidencia. En la tercera, postuló a ser senador en el Japón para poderse librar de la sentencia por lesa humanidad, por peculado, donde él acepta la sentencia AB3, que yo les he dado el número. Él acepta haber utilizado los fondos de las comandancias generales de las 3 Fuerzas Armadas, y de ahí sacó la plata para pagarle $2,5 millones al hijo de Manuel Ulloa Peibor, si mal no me acuerdo, y también pagarle una millonada a Eduardo Calmer del Solar, por comprar la página editorial del Diario Expreso. Él lo acepta, y por ello le rebajaron de 8 a 6 años la sanción, que ahora que está siendo procesado por peculado, por pagar a los diarios chicha con dinero extraído de lo que cada pliego presupuestal de las Fuerzas Armadas se sacó para pagar los diarios. Él dice ahora: no, yo soy inocente. Tremendo desgraciado, disculpen el término que yo empleo, pero hay veces son locuciones, expresiones, voces que me salen de lo más mortificada mi alma, por Dios. No puedo utilizar un epíteto, sino aquel que utiliza el pueblo cuando ve que una persona ha hecho algo malo. Yo estoy aplicando esta locución, esta voz, pero en realidad este es un delincuente, asesino,
Y hay la confluencia de ellos ahora, en todos los sitios, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Congreso de la República. Entonces, este programa, que tiene una naturaleza jurídica, ¿no? Yo les he dicho cuál es el concepto de la política, que se aplica en cada institución constitucional. Es el arte de gobernar un país, de gobernar el Poder Judicial, de gobernar la Fiscalía en la Nación, de gobernar el Consejo Nacional de la Magistratura, de gobernar el Tribunal Constitucional, de gobernar el Congreso. En cada uno de estos entes constitucionales se dictan leyes. Entonces, yo les repito el concepto, lo que significa la política: el arte de gobernar un país, el arte de gobernar una institución pública, dictando leyes, pero haciéndolas cumplir y remediando las necesidades de los habitantes, remediando el derecho que solicitan los litigantes. ¿Se cumple esto en el ámbito del Poder Judicial? ¿Se cumple esto en la Fiscalía, en el Ministerio Público? Acuérdense que el único ente que puede abrir instrucción de acuerdo con la Constitución en nuestro país es el Ministerio Público. Artículo 159, numeral 1, si mal no me acuerdo, de la Constitución. Artículo 159. Corresponde al Ministerio Público promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. ¿Ustedes qué creen? En el caso de Tula Benítez, ¿qué hizo el fiscal supremo? Este mismo, que es fiscal de la Nación, consideró que no había responsabilidad penal, pese a que se había acreditado fehacientemente que ella, como congresista, había contratado pagándose por el Estado, ¿no? Porque ese pliego del Congreso es con el dinero, como yo lo digo siempre. Antes se utilizaba un niño o una niña pobre. Ahora puedo utilizar cuando el hombre o la mujer o la dama más pobre de nuestro país compra un paquete de galletas en un sol, el 18% de impuesto general a las ventas, sin considerar el de promoción municipal, ese dinero, o sea, de cada sol. Ahora, cuando uno compra un carro, o sea, a los que tienen dinero, que compran un carro nuevo, pagan el 18%. Pongamos, hay carros de $100,000, ¿no? $18,000 es para pagarle el sueldo no maté a nadie, madre mía, porque le pagué al testigo, ¿no? O al que teniendo conflicto de intereses, que era abogado de él, con Eduardo Roygate, ¿no? Le permitieron, pese a que Jorge Ávila, no me acuerdo, en marzo del 2006 dijo: que está en los afiches es el capitán Carlos. Él fue el que nos arrestó a mi hermana, a la pareja de mi hermana y a mí. En la noche nos comenzaron a torturar y después pasaron a ejecutar a mi hermana. Cuando lo iban a hacer con la pareja de mi hermano, yo me rompí todo, me deshice las ligaduras y me tiré al Guayaga y estuve escondido.
Y de repente veo unos afiches, él es el capitán Carlos. Después salió que le habían pagado $4.500. Es el presidente actual. ¿Por qué razón? Porque el abogado, el primer abogado que tuvo, que yo lo conocí, cuando tuve el honor de ser director de la oficina legal de la OEA, el Ministerio Interior, el ministro, el doctor Alberto Zanabria Ortiz, me nombró, y ahí en una oportunidad yo le dije, oye, doctor, acá tiene usted uno que tiene malos antecedentes. Me llamó a los 2 días, doctor, ya no está. Me demostró lo decente que era. Y él es el abogado Carlos Escobar, quien tuvo una actuación valiente, tan valiente que tuvo que asilarse en los Estados Unidos, porque como fiscal en esa época denunció unas muertes así terribles de lesa humanidad. Entonces, en el tiempo de Toledo, regresó y lo nombraron procurador del Ministerio Interior. Después fue contratado por Ollanta Moisés Humala Tasso en el caso penal de Madrigalmía. Y en la revista Hildebrand, en sus 13, dijo: yo fui el primer abogado de Ollanta Moisés Humala Tasso, pero me alejé de él porque lo escuché comprar al testigo. Entonces, yo digo, esta gente que llega a estos cargos, que lógicamente en el momento que tiene que analizar quiénes van a ser los que lo van a acompañar como congresistas. ¿Ustedes creen que estos fulanos pueden hacer un estudio, un examen, un análisis de las personas que van a acompañarlos como congresistas? De ahí está pues la Robacable, el Wilder Ruiz, que fraguó su situación, y un montón. Y esto se repite, ¿no? Y verdaderamente por eso tenemos a estos seres humanos como presidente de la República, como congresistas, Verbigracia, por ejemplo, Michael Urtecho, como cuando escucho a alguien, Alberto Fujimori, fíjense de tonto, ¿verdad? No puedo decir una barbaridad. Cuando escucho yo Fujimori, por Dios, una de las cosas que en este Perú en donde pretendemos ser nosotros ese que se ha muerto de violentos y furiosos, más que tener como referente a Tupac Amaru, más que tener como referente a un Alfonso Ugarte, a Prado, no al otro Mariano Ignacio Prado, que ese fue un condenado que huyó en la guerra con Chile. Tenemos Tuti Cusi Condemaita, tenemos Manco Inca, tenemos una serie de próceres, de héroes. La televisión, ¿usted cree que la nuestra, esta televisora nacional, pasa biografías de estas personas? No, hace otras obras, ¿verdad? Se destroza la identidad del Perú, no colocándose a estas mujeres, a estos hombres que deben ser los referentes. Entonces, volviendo al punto de los 3 temas que quiero tocar, en primer lugar, el de la votación de mañana.
No puede ser que voten por Víctor García Toma, que es aprista, que lo que le serviría a él sería para robustecer la tesis de que ya prescribió el delito de lesa humanidad de Alan García en los establecimientos penales, que dictó un decreto supremo cuando ya las Fuerzas Armadas habían ingresado a los establecimientos penales. ¿Se imaginan ustedes? Cuando habían matado, salía publicado, ¿no? Se faculta a las Fuerzas Armadas, ya habían ingresado y habían matado. Eso es lo que es el APRA. También yo les he dicho, hay 2 puntos más en lo que es el APRA. Lo anterior, con un dispositivo dado cuando ellos tenían mayoría en la Cámara de Senadores con Jorge Lozada Estamburi y mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con Luis Alva Castro, dieron la ley 24801, publicada en el diario El Peruano en agosto de 1988. Por esta ley se destrozó las normas, las disposiciones que atacaban la corrupción. Una de ellas, importantísima, cuando el servidor o funcionario público debía presentar su declaración jurada de rentas y bienes, la cónyuge o de la cónyuge y la de sus hijos. Segundo, importantísimo, el Contralor General de la República estaba facultado para que se les solicitara de lo que es ahora la SUNAT, los registros públicos de las entidades bancarias y en general de toda institución oficial o particular, las informaciones que estimen indispensables para la debida comprobación de los datos consignados en la respectiva declaración de bienes, así como cuando los bienes declarados son totalmente desproporcionados con el haber e ingreso del declarante. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de jueces, la cantidad de miembros del Tribunal Constitucional, la calidad de integrantes? ¿Se acuerdan que se desaforó a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que había recibido del Jurado Nacional de Elecciones? Hay un compañero mío de promoción, que no quiero decir su nombre, pero que le pagó Fujimori y Montesinos plata para que las resoluciones fueran favorables a ellos. ¿Sabrían ustedes la cantidad como ese soberón, ese juez, que a una doméstica le robó $60,000 que tenía en uno de sus muebles? ¿Cuánta plata tendría? ¿Cuántos funcionarios públicos de los 2 gobiernos apristas? Acuérdense lo de Ban Mat. Es decir, los apristas cuidan sus intereses, dando leyes así, de este tipo, que desde el año 88, 98, 2008, faltan 5 años para hacer, o sea, hace 25 años ellos han derogado estas normas con las que se combatía la corrupción. Eso lo ha hecho el partido aprista. ¿Usted quiere votar por Víctor García Toma? El Tribunal Constitucional
con apristas como Calle Hayen, Vergara Gotelli, Mesía, etcétera, ese que le encontraron que su esposa tenía 3 departamentos de $350,000, pero con este fiscal, con la fiscal Gladys Margot Chaiz, con el fiscal actual, que no han formalizado denuncia penal contra los hijos de Fujimori, que recibieron de dinero del Estado más de 3 millones. Por eso yo digo acá, al hijo de Bedoya Reyes, a Luis Bedoya Vivanco, ex alcalde de Miraflores, por haber recibido $25,000, le pusieron 5 años de cárcel. A estos 4 hijos, una de ellas postulante a la presidencia y actual con las encuestadoras Datum, CPP y todo lo demás, como cuando se le escuchó a Lourdes Pot Flores que con Javier Barrón querían ir a hablar donde apoyo para cambiar las cifras. Esto me hace pensar también en estos medios de comunicación, RPP, Canal N, Canal 4, Canal 5, Canal 9, tienen Canal 2, tienen una gran cantidad de millones de dólares que le viene no solamente por el sector privado, sino por el gobierno también. Cuando aparece una campaña contra el presidente regional del Callao, contra el alcalde del Callao, ahí mismo salen unas páginas completas en los diarios publicitando lo que estamos haciendo por el adulto mayor, lo que es una forma disfrazada, encubierta, embosada de amainar, de tranquilizar cualquier exposición reiterada. A esto se le ha encontrado un montón de cosas. El gobierno también paga, ¿no? Por Caliwarma, es decir, por Juntos, etcétera, etcétera. Es una forma disfrazada de que estos medios de comunicación estén anquilosados, paralizados en sus denuncias. Pero gracias a Dios, yo también tengo que hacer una aclaración. El estudio de la lógica me hace también que cuando yo hablo de los jueces, que cuando yo hablo de los fiscales, que cuando yo hablo de los funcionarios públicos, yo no cometo el error por generalización. Hay jueces, hay juezas, hay fiscales, hombres o mujeres correctos. Yo en mi trabajo los encuentro. Cuando no los encuentro, los denuncio. He dejado de denunciar, pero ahora sí, nuevamente me he propuesto denunciar cada caso. Entonces, hay cosas que debemos de considerar, señora abogada, señorita abogada, señor abogado. Estamos viendo que el Tribunal Constitucional emite resoluciones, pese que un elemento principal de su trabajo es el análisis de la interdicción de la arbitrariedad. En buen cristiano, ¿qué significa esto? El examen de que está prohibido ser arbitrario, ir contra lo justo, ir contra lo legal, o que en una resolución de un juez o un dictamen del Ministerio Público, de un fiscal, se vaya contra lo que está probado en los hechos. Inclusive vamos al prevaricato, porque de acuerdo con el artículo, si mal no me acuerdo, 418 del Código Penal, pero en este Perú no se aplica.
¿Cuántos casos hay en donde un juez que haya dictado una resolución en contra del texto expreso y claro de la ley haya sido denunciado penalmente? Habría que hacer un estudio, dice, prevaricato. El juez o el fiscal que dicta resolución emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena liberativa de libertad no mayor ni no menor de 3 ni mayor de 5 años. Entonces yo le estoy diciendo a ustedes, señora abogada, señorita abogada, señor abogado, que no deben votar por Víctor García Toma. Y en cada institución constitucional, llámese el Tribunal Constitucional, los apristas emiten sentencias favorables a los apristas. Hay una concurrencia de intereses, o sea, la antítesis, lo contrario, lo inverso al conflicto de intereses. Ellos dan su voto en contra de los hechos, en contra de la ley. No cometió delito de lesa humanidad, mataron un montón a personas que estaban sin armas, rendidos. Y no solamente pasó ahí, pasó en Lurigancho con 38 personas. Yo me acuerdo que cuando era catedrático de Derecho Tributario, sucedió eso. Cuando yo también era abogado, un amigo, bajito era, Manuel Febre Flores, el comando Rodrigo Franco lo mató en la herradura. Justo tengo acá un artículo mío, el gobierno deroga severas normas de fiscalización tributarias, el 25 de septiembre de 1989, un artículo mío por César Javier Ojeda Cifuentes, y arriba dice: Servicio de Inteligencia Causachen, surgen nuevas pistas que vinculan a Mantilla con grupos paramilitares. Fuente de inteligencia militar comunicaron al Causachum Perú que existen miembros de la Policía de Seguridad y Guardia Republicana que tienen vinculaciones con el comando Rodrigo Franco y están protegidos por el ministro del Interior, Agustín Mantilla. La información que nos ha proporcionado precisa que el comandante armero PS Ambrosio Chao Medalla entrega armas sofisticadas al ministro Mantilla. La exposición de los fusiles automáticos o de las metralletas para operaciones especiales se realiza los sábados en el campo de tiro de la Escuela Nacional de Policía. Los hombres de confianza del ministro del Interior realizan sus prácticas de tiro en ese mismo lugar. En diciembre de 1988, Agustín Mantilla dispuso que el armamento inservible de la Policía de Seguridad fuera puesto en manos de uno de sus familiares. Todo el material fue trasladado al Callao en un carro blindado. Las armas que se entregaron fueron varias carabinas de guerra M1, 840.000 cartuchos para carabinas automáticas M2 y cualquier cantidad de pistolas semiautomáticas. Hay otras cosas más que se pone acá, pero que están ligadas. Se mató a un abogado, Manuel Febre Flores, chiquito, me acuerdo que cuando le querían pegar los búfalos apristas, yo le decía: pégame a mí primero. Ay, muchos búfalos en la Facultad de Derecho me han conocido, y en todo sitio, ellos en manada, yo solo me acuerdo, nunca he tenido problemas. El caso es el siguiente también. En el Consejo Nacional de la Magistratura no se sancionó a Ángel Romero Díaz,
pese a que había sido destituido, lo repuso el Consejo Nacional de la Magistratura. Walde Jauregui, otro destituido, fue repuesto por el Tribunal Constitucional. Para eso sirven los apristas. Para funcionario aprista que ha sido destituido, lo reponen vía Tribunal Constitucional, en el Consejo Nacional de la Magistratura, los nombran, en la Fiscalía de la Nación. Ha pasado algo grave que yo quería acá tener la publicación, creo, y la he tenido, que ha salido en el diario La República. Lástima que no lo tenga ahora, ojalá que esté acá. Sí, creo que esté acá. Acá. El fiscal de la Nación ha descartado que el expresidente García se enriqueciera ilícitamente. Y no se ha dado cuenta que ha nombrado un perito aprista. Pero hay otro asunto más grave. El fiscal de la Nación no ha tomado en cuenta una información oficial de una cuenta en el banco francés Crédit du Nord. Es decir, una de las cosas que siempre les he dicho a mis alumnos cuando yo era catedrático de Derecho Tributario y aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los programas de Ciencias Contables y Derecho, es que el problema en la profesión no es la cantidad con la que se puede emitir un informe, es la calidad. Y yo no puedo soltar un informe si falta algo. Y se ha prescindido de una cuenta en el banco francés Crédit du Nord. Así son los apristas, señora, señorita abogada, señor abogado. En el Poder Judicial tenemos ahora a Javier Enrique Mendoza Ramírez, que yo lo denuncié ante el Congreso porque él contrariaba sentencias del Tribunal Constitucional que habían determinado como cosa decidida que cuando ya había vencido más del año y se había repuesto como integrante del régimen del decreto ley 20.530, ya no se podía dejar sin efecto. Él, integrando la sala constitucional de la Corte Suprema, se fue en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo denuncié en el Congreso, firmado por Jorge El Castillo, Núñez Delgado del Arco y otros fujimoristas por ahí lo salvaron, y fue el presidente del Jurado Nacional de Elecciones que en esas elecciones de Alan García, particularmente por lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, fue elegido presidente. Para eso sirven los apristas. Lo he denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura por el caso del FONAVI, porque yo tuve el honor también que el Congreso me llamara respecto a la primera iniciativa legislativa de los fonavistas, y también le dije que ahí comprobé que Javier Barrón era un copiador. La iniciativa legislativa de los fonavistas la copió, pero hasta en las fallas ortográficas que tenía. El caso es de que, como, si mal no me acuerdo, un artículo 8 estaban todas las alternativas, todas las opciones para que se le diera a través de terrenos, de pago de impuestos a los fonavistas, y no apareció. Como no apareció, se dio la segunda iniciativa legislativa.
estando en el cargo de presidente de Jurado Nacional de Elecciones, igual que con Alan García, dijo: no procede el referéndum porque es un asunto tributario. Y como la primera iniciativa legislativa era lo mismo, que era que ellos pedían que se le devolviera el dinero. ¿Saben ustedes que el Consejo Nacional de la Magistratura, con Mansilla, con Peláez, no lo sancionó? No se ha pronunciado hasta ahora. De todas maneras, yo soy un abogado que no me viene la plata sola. Por eso es que no he podido seguir con esto. El Consejo Nacional de la Magistratura, pese a mi denuncia sobre el FONAVI, no se ha pronunciado hasta la fecha y se le ratificó en el cargo, porque lo mío, mi denuncia fue que, de acuerdo con la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, uno podía denunciar. Yo denuncié y el Consejo Nacional de la Magistratura, plagado de apristas, de fujimoristas, y hasta ahora el Herrera, el Máximo Herrera, es aprista. Vladimir Paz de la Barra, abogado de Ángel Romero Díaz, ya por ahí saquen su cuerpo. Entonces, no se está pronunciando en la denuncia que he hecho contra los dos fiscales o los hijos de Fujimori, que recibieron probadazo delito de peculado. O sea, se sacó plata del Estado para que los hijos de Fujimori pagasen sus universidades. ¿Ha pasado algo con ellos? ¿Han formalizado denuncia? No, enriquecimiento ilícito. Raúl Vargas, que ahora es también pagado por la Universidad de San Martín de Porres, Cayetana Alcobín, alguno de estos dice algo. Jaime de Altaus, Aldo Mariate, Mónica Delta, la periodista amiga de Alan García, dice algo sobre esto. Ni hablar. Ellos solamente sirven para decir: no se puede atacar la inversión extranjera con los recursos hídricos que están luchando. Esto lo de Bambamarca, Hualgayó, del Quilis, ¿no? Estos peruanos perjudican a los demás peruanos. Todos nos beneficiamos con la plata que viene de la minería. Yo soy millonario con la plata de la minería. El señor que me ayuda también. Todos los trabajadores tenemos un estatus económico tremendo, porque la minería, es decir, disemina sus recursos económicos financieros a todo el pueblo peruano. Las AFP, como integra de la que lo fue a Holanda Raúl Vargas, es decir, es el paraíso, por Dios, para los pensionistas. Señores abogados, señoras abogadas, señoritas abogadas, no pueden de ninguna manera, si son apristas, ni hablar. Ay, sí, señora, si usted es aprista, lo mío es inútil. Señorita, si usted es aprista, no, ni hablar. Si son de las universidades Federico Villarreal, San Martín de Porres, Garcilaso de la Vega, ni hablar. Yo creo que el abogado Mario Amoretti Pachas no va a significar una prosecución de lo que hacen los apristas en todas estas instituciones, implicando el decanato del Colegio de Abogados de Lima. También les quería decir, para finalizar este punto, es de que yo tengo acá, salió el miércoles, se puede ponchar como dicen allá, acá dice miércoles 23 de mayo del 2007, prohíbe defensa, era el ministro Alan Wagner Tizón. Prohíben a personal que labore en las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas prestar servicios en actividades de inteligencia a favor de personas naturales o jurídicas.
resolución ministerial número 355-2007 DE diagonal SG Lima, 21 de mayo del 2007. ¿Usted cree que esto lo puede dar Obama, Putin en Rusia, Piñera en Chile, Prieto en México, Correa en Ecuador? ¿Ustedes creen que podrían dar una norma en ese momento? En Estados Unidos hubieran matado a un montón de generales, hubieran metido preso a toda la oficialidad que permitía que los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional de todas las fuerzas armadas y policiales trabajase para Coca-Cola, para una minera, ¿no? O para una entidad chilena. Esto lo hizo el gobierno aprista, siendo presidente Alan García Pérez. ¿Le ha pasado algo por esto? Ni hablar. Esto violaba, como ya señalaba acá, las normas como la ley 27.588, ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicio al Estado bajo cualquier modalidad contractual. El Código, Ley del Código Ética de la Función Pública, Ley 27.815. La Ley del Procedimiento Administrativo General también. Es decir, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, y la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Una serie de disposiciones que yo lo presenté, si mal no me acuerdo, tanto a Bugatás como no maté a nadie, madre mía, porque yo pensé que en esa época iban a luchar. Ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción, Decreto Supremo número 01297 RE, es decir, resolución legislativa número 28.357 publicada el 6 de octubre del 2004, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y el Código Penal, ¿no?, que en las partes pertinentes establece sanciones penales contra estas personas que trabajando en el Servicio Nacional de Inteligencia. Y creo que termino ya más o menos, porque en mi Facebook, página Facebook, salieron videos de ¿cómo le llaman esto? De pornografía. Creo que estoy culminando también con lo siguiente. En el año 1991 yo interpuse ante el señor fiscal provincial de lo penal de turno, el 6 de mayo, aquí está el sello, Ministerio Público, 6 de mayo, César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, ¿no? Denuncio a los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que encabeza el aprista Víctor Polay Campos, por el delito de violación de la libertad personal y mi agravio, ¿no? Y señalo en esta denuncia mi denuncia ante el director de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, y hablo, por ejemplo, de que yo he sido abogado del periodista Augusto Zimmerman ante una querella que le interpuso el vocal superior César Javier Vega, socio del estudio de Alan García P., abogado, por delito de difamación contra este vocal, por cuanto a la edición de Causachum número 343 del 21 de septiembre de 1988 se reprodujo un artículo periodístico del año 1979
cuyos hechos previamente había confirmado Augusto Zimmerman, de que el estudio Alan García Pérez, abogado, había defendido a inculpados por narcotráfico. El vocal Vega, en su querella en fojas 26 a 30 del expediente 631-1989, afirma categóricamente que es totalmente falso que el estudio Alan García P., abogados, hubiera defendido a alguna persona juzgada por delito de tráfico ilícito de drogas, y textualmente asevera: principistamente no asumimos la defensa de personas juzgadas por delito de tráfico ilícito de drogas. Más aún, el vocal Vega, en su declaración preventiva de fojas tal, manifiesta textualmente: desde la calumniosa imputación de haber defendido en sociedad profesional caso de narcotráfico. Previamente, Causachun había confirmado la información que un caso evidente de mafia o banda de narcotraficantes, los Tupiño García, estos habían resultado inocentes pese a las contundentes pruebas reunidas por el personal de la DINTIC, que capturó a una parte de esta banda en Tingo María el 14 de diciembre de 1978, en donde se incautó una suma millonaria a Florencio Félix Tupiño García, a quien en su domicilio se le encontró una balanza marca Zenit, a quien asimismo en moneda nacional que se le incautó y en su automóvil marca Toyota placa CM 1527, los análisis químicos que al efecto se practicaron arrojaron positivo para pasta básica de cocaína, y quien no pudo demostrar de otro lado la procedencia legal del dinero que se le había incautado era profesor. Lo grave de este asunto judicial es que otro inculpado, Néstor Riquelme Avellaneda Tupiño alias Guayabo, o Juan Carlos Avellaneda Tupiño alias Papi, en su declaración señala dedicarse al tráfico ilícito de drogas estupefacientes desde hace 4 años atrás, y que el dinero le proporcionaba a su tío el finado René Tupiño García, comprando PVC a $38,000 el kilo y venderlo luego a $45,000, lo que le permitió hacerse de cierto capital y continuar en el tráfico ilícito de drogas estupefacientes. En el juicio penal que se aperturó por el tercer juzgado de instrucción del Lima, expediente 863-79, contra Florencio Félix Tupiño García por delito de tráfico ilícito de drogas, a foja 140-141, obran 2 recursos firmados como abogado de este inculpado el vocal superior César Javier Vega, con el sello como patrocinador del caso, el estudio Alan García P., abogados. Está pendiente de sentencia en la segunda sala penal de la Corte Suprema de la República, y el periodista Augusto Zimmerman, debe ser absuelto. Bueno, ustedes ven cómo en el Poder Judicial, y lo último, creo que ya lo dejo para el próximo programa, es que una jueza del 10º Juzgado Tribunal Constitucional declara improcedente una demanda de amparo que se basa en que el señor, que yo le había dicho antes, se le ha reconocido 16 años más y por lo tanto le corresponde que le den el íntegro de la pensión. Se le aplica la ley 23.908. ¿Saben que esta jueza ha señalado otros hechos? Ha dicho que el documento del Ministerio Público, que el caso penal en un asunto contencioso administrativo, y declara improcedente. Así trabajan algunos jueces. Imagínense. Ustedes saben que cada juez tiene un especialista, secretario, que antes era, tiene un asistente, y ella misma no ha revisado la sentencia. Pero yo he tenido que apelar, basándome en el artículo 366 del Código Penal, que es precisar el error de hecho de derecho, precisar la afectación que se hace con esta resolución que se impugna, y sustentar cómo yo fundamento esta impugnación. Tengo que ser escueto en esta parte. Finalizo: no voten por un aprista Víctor García Toma, voten por Mario Amoretti Pachas. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.